Bienvenida al podcast Vida con Endometriosis. Un podcast donde hablamos sobre esta enfermedad y compartimos nuestras experiencias. Soy Elena Serrano, dietista especializada en endometriosis. Y comenzamos. Bienvenidas al tercer podcast de Vida con Endometriosis. Hoy os traigo algo nuevo. Hoy vamos a hablar con otra paciente de endometriosis que, aparte de traer perfiles profesionales a este podcast, me interesa mucho traer también otras personas que están en nuestra situación para que nos cuenten su experiencia, qué cosas han hecho, cómo se encuentran ahora mismo después de pasar años con esta enfermedad. Y bueno, yo os traigo a Nes, que bueno, pues nos va a contar un poquito cómo ha sido su experiencia con la endometriosis y yo creo que nos va a aportar mucho conocimiento a todas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, cuéntanos un poquito, pues bueno, cómo empezaste con esta enfermedad, cómo te diagnosticaron, un poco toda esa historia. Bueno, la verdad es que yo, como muchísimas mujeres que me están escuchando y probablemente se sientan identificadas, yo de primeras tuve la regla muy jovencita, con 13 años, y las tuve pero súper dolorosas. O sea, era algo, de hecho me acuerdo la primera vez que me bajó que mi madre tuvo que venir al colegio a recogerme del dolor. O sea, imagínate hasta qué punto. En esa época, pues bueno, los ginecólogos te decían es normal, el dolor es normal, se normalizaba tanto y hasta tu familia también te decía, oye, no, pues es que la regla duele, pues tú lo tomas así y evidentemente es lo que uno pues aprende y lo normaliza. Entonces, bueno, pues desde ahí sí es verdad que siempre he normalizado el tema de la regla, que dolía mucho, sensaciones muy malas en el sentido de ganas de vomitar, o sea, todas las malas sensaciones que se puede tener con esta, con esta historia, ¿no? Entonces, al haberlo normalizado, pues tú sigues tu vida normal, sabiendo que cada mes pasas unos días terroríficos, intentas poner los máximos remedios posibles, que si yo llegaba hasta a meterme en bañeras de agua caliente para poder, era lo que más me relajaba, ¿no? Meterme dentro y echar todo lo posible para bajar la inflamación y estar tranquila. Pero bueno, con todos los remedios casi nunca era imposible en evitar estos dolores. ¿Qué pasa? Que como en el paso del tiempo, pues una se hace mayor, vas queriendo tener hijos, vas queriendo X, ¿no? Y entonces los ginecólogos me fueron viendo y te puedo decir que hasta los 38 años más o menos eh, no había conseguido estar y he pasado por muchos ginecólogos. Yo creo que es la primera parte, digamos, de entablar en esta enfermedad, porque al final creo que la base es que o sea, tener un buen ginecólogo que te sepa indicar Eso es. por dónde ir, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, la verdad que pasé por muchísimos. eh, yo me cuidaba mucho en ese sentido. Entonces, pues, en ninguno hasta esa edad me localizó lo que realmente me estaba pasando, ¿no? Todo fue porque quería ser mami, quería tener la oportunidad bueno, pues de quedarme embarazada, pero veía que lo intentábamos mi pareja y yo, pero no lo conseguíamos. Entonces, a raíz de eso, después de varias pruebas y varios descartes, pues al final se llegó a la conclusión eh, de que tenía endometriosis. Es más, dentro de ese año, que fueron 4 los ginecólogos que me dieron, de los 4, solo uno fue el que me dijo y me certificó que tenía endometriosis. Los otros era como, bueno, puede ser, no, o sea, era como que no lo certificaban. Es que es increíble que tantos años, o sea, desde la primera regla, que estuvieras con unas molestias tan grandes y que nadie se hubiera planteado de, bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta mujer, por qué le duele tanto, y que hasta que hubieras llegado a los 38 años, hasta que algún ginecólogo dijera, bueno, vamos a ver si tiene endometriosis, ¿no? Y efectivamente lo Claro. encontró. Sí, además te digo una cosa, todo fue porque además yo había escuchado, yo entiendo que a lo mejor, pues te estoy hablando de hace bastantes años, yo ahora ya tengo 44 años
Pero cuando ya era jovencita es verdad que esta enfermedad no se escuchaba. Es más, cuando yo me dijeron que tenía endometriosis, era como, ¿endo qué? ¿No? Siempre se ha dicho, ¿endo qué? Porque te quedas así como diciendo, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, no lo he escuchado nunca en mi vida. ¿Qué me estás contando? A lo mejor lo has podido escuchar así de vez en cuando, de que a una influencer, alguien famoso tiene esto y lo vas. Que hoy en día sí que estamos mucho más, eh, lo oímos mucho más la palabra y sabemos, sí, sí, pero antiguamente no. Entonces, tendría que haber, la cuestión es que tendría que haber aparecido hace mucho tiempo ya en lo que es en la consulta del ginecólogo, según mi parecer, porque al final eso te evita también muchas cosas futuras. Si a ti te lo diagnostican de manera temprana, al final es bueno, porque si una de las cosas que hace es crear infertilidad, si a mí esto me lo hubiesen dicho hace tiempo, pues yo hubiera tomado medidas para poder, a lo mejor ahora a día de hoy, poder ser madre Claro. y muchas otras cosas. Sí, quizás se hubiera prevenido que la enfermedad no fuera más y que no tuviera las Eso es. consecuencias que has tenido que sufrir más tarde. Sí, porque además ya tenemos claro que está totalmente asociado con el estómago. ¿Qué pasa? Que yo al final pues llevo toda mi vida con dolores bueno, tenía, porque gracias a mi nutricionista, gracias a conocerte, pues esto me ayudó muchísimo a cambiar mis hábitos alimentarios y a, a mejorar dentro de lo que se puede con esta enfermedad. Claro, porque una vez Eh, que ya te diagnostican, tú te pones a buscar y una de las cosas que haces es el tema de la alimentación, ¿no? Cambiar la alimentación. Pero bueno, sí, aparte de la alimentación, ¿también buscaste más cosas o qué cosas sí. has cambiado en tu vida? Vamos, así decir. Bueno, una vez vine de contar la historia, es verdad que me iré un poco por las redes. Una vez que me confirman que tengo endometriosis, ahí me intentan hacer una in vitro, pero al final, pues no lo conseguimos. Creo que también eso estaba involucrado en el tema alimentario. Entonces, es ahí cuando empecé, bueno, primero lo que hicimos fue, tenía la endometriosis hasta en el sacro, lo tenía por vejiga, sacro, el ovario derecho y bueno, pues todo estaba bastante minado. Tuve un doctor maravilloso que me operó maravillosamente y me mantuvo este ovario, que era lo que más temíamos, que tuviese que extirparlo, perdón. Pero bueno, al final se mantuvo, hizo una muy buena limpieza y, vale, uno de los factores claves evidentemente fue la operación, pero creo que el factor mucho más importante fue el mantenimiento a posteriori que hice. Eso es. Yo fui radical, es decir, me lo tomé muy en serio porque vi que una de las ilusiones y mayores ilusiones de mi vida, que era ser madre, se me estaba truncando por el mero hecho de, bueno, pues de tener esta enfermedad, ¿no? Pero al final, bueno, pues lo que decidí fue cuidarme, empezar a cuidarme con la nutrición, por supuesto, quitando azúcares, gluten, lactosa, absolutamente todo. Además, yo fui de las radicales y tú lo sabes, que cogí y Sí, dije, sí, no, la no, no, verdad que lo hiciste súper bien. sí, sí, sí me meto a saco y por lo menos estuve por lo menos un año entero Y siendo además bastante. vistes los Sí, frutos, o sea, sí, sí que es muy radical, pero tú necesitabas una mejoría rápida y, ostras, fue efectivo, eso es lo bueno. exacto. Además es que fui muy constante. Yo creo que nunca en mi vida he sido tan constante con algo que con esto, pero al final mereció la pena. Mereció la pena porque bajaron los dolores, bajaron las inflamaciones, o sea, fue brutal el cambio. Em, Bajó, o sea, eliminé el estrés de mi vida, que eso es otro factor importante. Claro. Sé que es muy difícil porque a día de hoy todos más o menos tenemos ese tipo de estrés, pero yo también en ese sentido me ayudó mucho a nivel mental. Creo que es una enfermedad que también te evoluciona con el estrés Sí. y a nivel mental es muy importante, igual que la nutricional, Sí, yo porque al para mí, final, mi punto de vista, o sea, también lo considero igual. O sea, la nutrición es súper, súper importante, pero como no consigamos tranquilizarnos a nivel mental y controlar ese estrés, no vamos a conseguir resultados. O sea, es como una pieza fundamental pasa por ahí. Yo sé que es la más difícil, pero vamos, que además tú eso lo has vivido en tus carnes. O sea, el haber conseguido esa paz mental, bueno,
que siempre se está trabajando en ello, no es que se No, llegue, ¿eh? sí. Pero el haber hecho ese cambio te ha ayudado muchísimo también. Muchísimo. O sea, fue difícil, no voy a decir que fuese fácil. Estás en una situación que al final es dura porque a mí cuando se me juntó el tema de, joder, no quiero tener hijos, no quiero creer que soy infértil, quiero creer que esto lo puedo. A ver, sabemos todos que esto es crónico y que se mantiene en el tiempo, pero si sabemos mantenerlo bien, al final puedes convivir con ello. Entonces, bueno, pues fue una fase, la primera fase es dura. Es como cuando quieres dejar de comer azúcar o quieres dejar, bueno, todo estaba implícito, pero quieres dejar de fumar, ¿no? Que a lo mejor de las mayores adicciones que podemos tener. Es muy costoso, es muy costoso. Pero cuando te metes en la cabeza una meta y sobre todo sabes que tu cuerpo va a estar bien, que tu mente va a estar bien, que todo va a ser para positivo y que bueno, que haciendo una combinación de todo te va a dar frutos, cuando te da esos frutos y los ves, dices, ostras, merece la pena. Y a día de hoy los mantengo. Evidentemente, si yo dejo de hacer todo esto, a lo mejor ahora sí que es verdad que puedo saltarme de vez en cuando, ¿no? Digamos que de lunes a viernes, como siempre digo, me porto muy bien. Y el fin de semana quizás pues me permito un poquito y para que el cuerpo tampoco oye, de vez en cuando hay que darle Claro. algo. Pero ya no me sienta tan mal. Antes, por ejemplo, me sentaba fatal. Claro, al principio o sea, cuando tenemos una inflamación tan grande en nuestro cuerpo, hasta que no bajas esa inflamación y consigues normalizar todos los procesos, es que todas las excepciones se pagan, ¿no? Pero oye, con el Eh, tiempo, o sea, esto va a ser solo al principio, con el tiempo, no solo el tema de la comida, sino que el resto de cosas tu vida va a ser más flexible. Sí, Y quizás exacto, al final. Todo el ser humano al final se hace a los hábitos, ¿no? Entonces es cuestión de habituarse, de ser constante, de ver que los resultados son importantes y en definitiva ver que te funciona. Yo quería abogar un poco por esta enfermedad, aunque resulte un poco contradictorio quizás, porque es algo que puede decirte, vale, esta enfermedad te ha quitado, pero es que también tengo que decir, Elena, que me ha dado mucho, eso es. porque al final no quiero que se vea como negativa. Yo creo que esto ha hecho que abriese los ojos, que al final empezase a pensar en mí, en mi cuerpo, en mi bienestar. No lo veo negativo, o sea, creo que al final es algo positivo. No hay que tomarlo como, ostras, tengo endometriosis, madre mía, se me cae el mundo porque, pues bueno, en mi caso no he podido ser madre todavía, cuidado, porque no le he cerrado nunca las puertas. Eso es. No hay nunca un imposible, es simplemente que hay que trabajarlo y lucharlo. Y, y creo que me ha ayudado a conocerme más a mí misma, conocer a mi cuerpo, conocer las limitaciones, dónde puedo llegar, hasta dónde puedo llegar. Empecé a hacer yoga, que me vino fenomenal. Empecé a hacer deporte también, que antes casi no hacía nada. Y tampoco me mato, te quiero decir, manteniendo todo un poquito y siendo constante, a pesar de que, por supuesto, todos tenemos muchas horas de trabajo, tenemos quehaceres, tenemos hijos, tenemos lo que sea, poco tiempo para dedicarnos, pero a mí la enfermedad me hizo ver que ese tiempo es oro y que hay que sacarlo hasta de debajo de las piedras. Sí, al final es como un toque de atención de, oye, esta vida es tuya, empieza a conectarte contigo misma, empieza a escucharte, empieza a hacer lo que te va bien. Pero vamos, que es un aprendizaje que es poco a poco, o sea, no es de repente de, venga, voy a escucharme. No, pues lo que has ido haciendo tú, poco a poco ir conectando contigo misma y a la larga vas mirando para atrás y dices, "Jope, he llegado hasta aquí, no habría llegado hasta aquí de otra manera, ¿no?". Exacto. Sí, sí, al final, mira, esto hace ya casi, pues hace 6 años que se me diagnosticó, evidentemente llevo con ello casi toda la vida, pero desde que lo estoy haciendo todo, puedo decir que mi vida ha cambiado, pero ya es que no solo yo, es que ha cambiado mi entorno. O sea, al final, esto me ha hecho ver que se puede conseguir lo que uno quiera, a pesar de que tengas la dificultad que puedas tener, ya no solo con este tipo de enfermedades, sino con todo en la vida. Entonces, es dentro de la negatividad que se puede vivir eh, sufriendo esta patología,
Creo que siempre hay que tener esa parte positiva para poder eh, ver que no todo está perdido y que al final esto te va a ayudar a ser mejor y estar mejor contigo mismo. Es más, quiero también apuntar el hecho de tener dolor, eso hacía de ser, ¿sabes? No de ser, sino el comportamiento, el estrés, el mal humor que te sale, o sea, todas me entenderán que todo esto, el hecho de estar una mal con dolor, de estar en la oficina y decir al jefe, mire, es que estoy con el periodo de me tengo que ir, que eso todavía no está, por mucho que se diga, no está normalizado y Está nada bien. no se entiende, no está bien visto. Em, pues es lo que al final hace que, ostras, todo mi esfuerzo ha conseguido que yo por fin pueda normalizarlo, pueda estar bien en los sitios, pueda no estar, pues eso, de que ese día no me apetece hacer nada. Evidentemente, al final la regla es la regla y hay días que tienes más ganas o menos de hacer o más ganas o menos de comer. Eso hay que permitírselo, hay que escucharse, hay que escucharse. Ser Y malas con nosotras mismas, que ya suficiente tenemos. exacto, o sea, hay que quererse. Y oye, si no me apetece moverme, no me muevo. Si no me apetece comer chocolate, pues como chocolate, no pasa nada. Al final yo creo, lo que más me ha ayudado es escuchar a mi cuerpo. Eso es. Escuchar, cuando tienes hambre, comes. Cuando no, pues no comes. No pasa nada, no pasa nada por no cenar, ya comes al día siguiente. O sea, también también es algo importante que metí en mi dieta, es el hecho de hacer el ayuno intermitente, en mi caso, ¿vale? Que no quiero decir cada cuerpo es un mundo, pero el ayuno también a mí me ayudó mucho, Eso es. porque le dejo tiempo a desintoxicar al cuerpo y el aparato digestivo se oxigena, Descanso. exacto, descansa y la inflamación también es menor. Claro. Sí, y interesante lo que decías, que eso al final, aunque en los momentos más duros de la enfermedad, cuando más dolor tienes y cuando peor estás, se ve todo negro. Y sí que es verdad que cuesta mucho decir, bueno, sí, tú ya que llevas aquí un montón de años con esta enfermedad, claro, miras para atrás, lo ves todo bien, pero yo ahora mismo estoy pasando canutas. Pero nada, a ver, yo por lo menos lo que pienso es que hay que seguir perseverando, hay que seguir, insiste con la dieta, insiste con intentar relajar tu mente, o sea, insiste con todo lo que te venga bien y a la larga se irán viendo los frutos. Pero ya sé que de momento no se pasa bien, pero hay que estar ahí. Sí, al final es verdad que en el momento, o sea, no lo veía ni yo. O sea, yo ha habido momentos que decía, tiro la toalla porque estoy cansada de comer todos los días brócoli o boniato, pero, y sí, casi sin nada, ¿no? Pero luego al final, eh, sabes hacerte platos que tengan sabor y que, oye, que al final hay cositas que no, que lo que le coges el gusto y no. ¿Que es difícil? Sí. Que no quiero intentar convencer a nadie, que esto tiene que salir de uno, eso es obvio. Pero yo sí, por mi experiencia, sí que puedo decir que me ha merecido la pena. Me ha merecido la pena. Es más, hace poco estaba en el ginecólogo y bueno, siempre me dice cuando voy, ¿pero qué estás haciendo? Porque él me proponía que tras la primera operación, probablemente al año, tenía que tener una segunda operación. Cuando yo volví, a los 6 meses de la primera operación, me dijo: "¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?". Y aún así, 6 años después me sigue diciendo: "¿Qué estás haciendo?". Claro, yo le comento: "Pues mira, me cuido de la alimentación", y todas estas historias. Y fíjate que él no es muy pro de esto, es bueno, por eso sigo con él, obviamente, ¿no? Pero aún así, dice: "Oye, pues voy a investigar", ¿no? Porque Eso es. es lo que me gustaría, que todo el sector sanitario, en su caso, en este caso, los ginecólogos, que se abran un poco más a que estas terapias funcionan, a que todo está muy relacionado y que quizás no dando solo una pastilla, que pues probablemente a gente le funcione, pero a mí en mi caso no me funcionó. Yo no tomo medicación desde hace 6 años. No Eso tomo es. absolutamente nada, que ese es otro hándicap. Y cada vez somos más las que no tomamos medicación y tenemos otro tipo de tratamientos. No quiero decir o no quiero animar con esto a que Sí, todo el sí, mundo lo sí. deje. O sea, no es así porque hay muchos casos que sí que la requieren. Pero, hombre, simplemente abrir la mente a que hay otras maneras de tratar la endometriosis, que no todo va a ser la medicación. Exacto, o sea,
Yo creo que todo es importante y que evidentemente, como bien dices, quien necesite la medicación, por supuesto, a por ello. Pero yo al final creo que la medicación la saco de la alimentación, de tomar suplementación natural, de tener una mente lo más liviana y ligera posible, de tener el menor estrés posible, porque obviamente ya sabemos que vivimos bueno, pues en una situación que al final siempre tenemos estrés en casa, fuera, dentro y donde sea. Pero toda la combinación esa a mí me ha funcionado y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Oye, yo es lo que digo, si funciona, continúa, si no funciona, pues busca otra historia, ¿no? Y encima son tratamientos que no, bueno, tratamiento, entre comillas, a lo que es la alimentación, el Sí, estar tranquila y todo eso, no son cosas que sean costosas, o sea, son cosas simplemente que una vez que las aprendes, las integras en tu vida y vas avanzando en ello. exacto. Es que Claro. no es nada y además no es nada sobrenatural, es decir, hacer deporte es bueno, Eso. tener una alimentación sana es bueno, estar relajada y tener tu tiempo para ti es bueno, o sea, al final todo es bueno. eh, Cuidarte, mimarte, amarte. Creo que esta enfermedad nos tiene que despertar eso. Al final, Se todas enamora de estas, nosotras, ¿no? Yo creo que es lo sí, más importante. sí. Yo creo que cuando algo aparece en tu vida o te está diciendo, estoy aquí, es porque tienes que cambiar algo Sí. en ti. Entonces, en mi caso fue así. Eso. Qué bueno que eso es tu caso, pero vamos, que quería decir también que luego habrá otros casos que también iremos viendo otras personas que otras cosas han hecho. O sea, cada una tenemos como el tratamiento estrella que a nosotros nos va bien. Pero vamos, yo Exacto. creo que en la mayoría de los casos, esto que hemos hablado es aplicable a prácticamente todo. Es lo más básico. Sí, exacto, exacto. Oh, pues qué Sí. interesante todo. Me ha gustado mucho todo lo que nos has contado y nada, y pues que agradecerte que hayas estado aquí y tu tiempo y nos hayas compartido tu historia con nosotras y nada, pues gracias. Gracias a ti por contar conmigo. La verdad que estoy súper feliz. Gracias también, sobre todo, bueno, pues por haberme también guiado, porque te encontré en un momento de mi vida en el que no sabía pues, qué camino coger. Y gracias a tus consejos y ya a todo el valor nutricional que le diste a, a mi, bueno, pues a mi patología me ayudaste muchísimo. Y bueno, eso lo tenía que decir porque al final es una parte muy importante la cual me ayudó a estar como estoy hoy en día y te lo agradezco mucho. Oh, qué bien. Pues muchas gracias a ti también. Pues nada, pues nos despedimos y ya en otra ocasión volveremos a hablar y traeremos a más gente y espero que os haya aportado un montón.